Hola, amigos. Hoy vamos a sumergirnos en un caso verdaderamente aterrador. Y si quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y mantenerse activos. De verdad eso me ayuda un montón y se los agradecería muchísimo. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Dicen que las personas son capaces de hacer cualquier cosa por amor, pero hay que tener en cuenta que cuando alguien comete un acto extremo, generalmente es en un momento de emociones intensas, sin darse cuenta completamente de las consecuencias que eso puede traer. Pero cuando un crimen serio es planeado con antelación, muchas veces implica un pensamiento obsesivo e irracional, donde una persona se obsesiona peligrosamente con otra. Y a veces, el daño físico que se causa puede no ser ni la parte más escalofriante de la historia. Al principio, el caso de K. Parson parecía ser un robo fallido, algo que debería haberse resuelto fácilmente. Pero a medida que los investigadores profundizaban, el caso se volvía cada vez más complejo y enredado. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran un triángulo amoroso, aunque ninguno de los involucrados quería ensuciarse las manos. En su lugar, alguien más decidió intervenir, actuando en nombre del amor. Era la mañana del 25 de marzo de 2009, alrededor de las 9 de la mañana, cuando se recibió una llamada urgente en los servicios de emergencia desde el pequeño pueblo de Groveton, ubicado en el condado de Columbia, en Georgia. El que llamaba era un hombre de mantenimiento llamado Michi Cart, quien reportó que algo podría haber salido terriblemente mal en una casa en el 229 de Hot Spring Street. Cart explicó que había sido contratado por la señora Parsons para realizar trabajos de reparación rutinarios en su hogar y propiedad. Llegó a la hora acordada, pero nadie le respondió la puerta, y cuando intentó llamar a Kai, no obtuvo respuesta. Preocupado, decidió dar una vuelta por la casa y pronto notó que la puerta trasera había sido forzada. Desde el umbral, pudo ver que el interior estaba en un completo desorden. Cart no se atrevió a entrar, pues algo se sentía muy mal. En su lugar, llamó de inmediato a las autoridades, dándose cuenta de que esto podría ser una situación seria. Cuando los oficiales llegaron al lugar, Cart todavía estaba esperando afuera. Les indicó la puerta rota y compartió lo que sabía. Al entrar, la policía se encontró con un caos absoluto. Puertas de gabinetes y cajones abiertos de par en par, pertenencias esparcidas por el suelo, cojines de sofá y colchones tirados por todas partes. Parecía que alguien había estado buscando desesperadamente algo. ¿Pero qué era exactamente? No había señales de la propietaria, lo que dio lugar a una breve esperanza de que simplemente no estuviera en casa durante el robo. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció cuando uno de los oficiales revisó el garaje. Allí, cerca del auto, yacía la señora Parsons, inmóvil y en un charco de su propia sangre. A su lado había una palanca ensangrentada y un bate de béisbol. Más tarde, el examen forense revelaría que había sufrido docenas de golpes, con un trauma severo en la cabeza causado por la palanca. Las heridas defensivas en sus manos indicaron que había luchado con todas sus fuerzas por sobrevivir. El ataque en sí fue sorprendentemente brutal, lo que generó preguntas sobre si había algo personal detrás de esto. Cuando los primeros respondedores revisaron si había signos de vida, encontraron que Kai aún tenía un pulso débil. La llevaron de inmediato al hospital, donde los médicos realizaron una cirugía de emergencia y la pusieron en soporte vital. Sin embargo, la magnitud de sus lesiones era devastadora. Su cerebro había sufrido daños irreversibles, y solo las máquinas mantenían su cuerpo funcionando. Aunque técnicamente seguía viva por un corto tiempo, la realidad era que el atacante le había arrebatado la vida. Mientras tanto, los investigadores continuaron revisando la escena del crimen y descubrieron rastros de sangre en toda la casa, que más tarde se confirmaron como pertenecientes a la víctima.
Las señales de lucha eran evidentes en múltiples habitaciones, pero la violencia más severa había tenido lugar en el garaje, donde las manchas de sangre y los charcos indicaban el lugar del ataque principal. Rastro de sangre sugería que, después del asalto, el intruso se movió por la casa, posiblemente buscando algo. Había entrado el intruso, se había encontrado con Kai, la había herido y luego decidió robar la casa. Eso no parecía tener sentido. Típicamente, en casos de robo donde hay alguien en casa, el delincuente huye, pero en esta situación, o el ataque siempre fue parte del plan, o el intruso estaba tras algo tan importante que no estaba dispuesto a irse sin ello. Pronto, los investigadores descubrieron otro detalle impactante. Una casa vecina también había sido saqueada. Las circunstancias eran inquietantemente similares. La puerta trasera había sido forzada y dentro, todo había sido dado vuelta. Las puertas de los gabinetes estaban abiertas de par en par, los cajones vacíos y las pertenencias personales esparcidas por todas partes, justo como en la casa de los Parsons. Amigos, la situación en la que nos encontramos se estaba poniendo cada vez más oscura. La residencia de los Sears, al igual que la de los Parsons, no parecía ser una simple entrada forzada. Claramente, aquí había algo más en juego. Alguien estaba buscando algo específico. Por suerte, cuando el intruso irrumpió en la segunda casa, no había nadie en casa, así que no hubo heridos. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿estaban estos dos crímenes conectados? ¿Qué es lo que el atacante estaba tan desesperado por encontrar? En este punto, los investigadores tenían más preguntas que respuestas, y los rumores comenzaron a correr como pólvora por el vecindario. Hablaban de un ladrón en serie o, incluso, de alguien que estaba apuntando a las casas con intenciones mortales. La policía sabía que necesitaban resolver este caso lo más pronto posible para evitar que el miedo se desbordara. El primer paso fue identificar a los residentes de estas casas, hablar con los afectados y averiguar que, si es que algo, había sido robado. Mientras tanto, los especialistas forenses trabajaban en la escena del crimen en la casa de los Parsons, buscando huellas dactilares, ADN u otras pistas que pudieran señalar al culpable o, al menos, dar una dirección para la investigación. Pero hasta ese momento, no había respuestas definitivas. En el 229 de Hot Spring Street vivía K. Parsons, una mujer de 41 años, su esposo David y su hijo Derek, un estudiante de preparatoria. La víctima encontrada en el garaje, con un trauma severo en la cabeza, era una esposa y madre devota que se dedicaba principalmente a cuidar del hogar. El día anterior al ataque, su esposo había volado a California para asistir a una conferencia de trabajo y se esperaba que estuviera fuera varios días. En la mañana del crimen, Kai había dejado a su hijo en la escuela y regresó a casa, esperando la visita del hombre de mantenimiento, pero en lugar de eso, se encontró con un intruso del que, trágicamente, no pudo escapar. La casa vecina, que también había sido asaltada, pertenecía a la familia Sears. Tony, su esposa Rebecca, a quien todos conocían como Becky, y sus hijos. Becky también tenía dos hijos mayores de un matrimonio anterior, Michael y Christopher. El mayor, Christopher, ya era adulto y había dejado el hogar hacía un tiempo. Ambas familias eran muy queridas en la comunidad, y los vecinos las describían como personas amables y respetables. Además, los Parsons y los Sears no solo eran vecinos, eran amigos muy cercanos. Kai y Becky, en particular, eran inseparables. Pasaban mucho tiempo juntas, organizaban asados en el patio trasero, jugaban tenis y a menudo se ayudaban con el transporte de los niños a la escuela. Por lo que se podía observar, ninguna de las familias tenía enemigos. Kai, Becky, sus esposos y sus hijos eran conocidos por ser amables,
educados y bien portados. Más aún, ni los Parsons ni los Sears eran particularmente ricos, lo que hacía poco probable que hubieran sido el blanco de un robo por motivos económicos. Durante la primera revisión de la escena del crimen, los detectives notaron unas leves manchas de sangre en el pomo de la puerta trasera de la casa de los Sears. Las pruebas forenses confirmaron más tarde que la sangre pertenecía a Kay. Esto sugería que el intruso había entrado primero en la casa de los Parsons, atacó brutalmente a su dueña, saqueó la casa y luego se dirigió a la residencia vecina, aparentemente buscando algo allí también. Esto hacía que un caso ya de por sí inusual se volviera aún más desconcertante. Normalmente, después de cometer un crimen serio, los delincuentes huyen del lugar lo más rápido posible. No se meten en otra casa justo al lado. La primera persona a la que los investigadores pudieron contactar fue a Rebecca Sears. La informaron que alguien había entrado en su casa y que su vecina y amiga más cercana había sido atacada. Soqueada, Rebecca regresó de inmediato, sin saber si algo había sido robado, pero en ese momento estaba mucho más preocupada por el estado de Kay. Tras hablar brevemente con la policía, se dirigió directamente al hospital para estar al lado de su amiga. Más tarde ese día, los detectives lograron comunicarse con David Parsons, quien aún estaba en su viaje de negocios en California. Al escuchar la noticia, reservó el primer vuelo de regreso. Mientras tanto, Becky se encargó de Derek, llevándolo a su casa para que no estuviera solo durante toda esta pesadilla. Cuando David llegó al hospital, los médicos ya habían hecho todo lo posible. Un médico le explicó que, aunque las máquinas de soporte vital mantenían el cuerpo de Kay funcionando, su cerebro había sufrido daños irreversibles. No había posibilidades de recuperación. Abrumado por la tristeza, pero comprendiendo la realidad de la situación, David tomó la desgarradora decisión de autorizar la desconexión del soporte vital. En medio de todo esto, el detective Jimmy Edmonds decidió realizar una entrevista más detallada con Michie Cart, quien seguía siendo una pieza clave en este rompecabezas. La única testigo conocido hasta ese momento era Michie Cart, quien, cuando le preguntaron si había notado algo raro mientras esperaba a la policía, recordó algo extraño que había visto. Al otro lado de la calle de la casa de los Parsons, había un adolescente sentado en una roca, observando todo lo que sucedía con mucha atención. No pasó mucho tiempo para que las autoridades identificaran al joven. Era Michael, el hijo menor de Rebecca de su primer matrimonio. Apenas tenía 16 años. El detective Edmonds no perdió tiempo y fue a hablar con el chavo, pidiéndole que le mostrara las suelas de sus zapatos. Fue en ese momento que hicieron un descubrimiento crucial. En una de las huellas había un pequeño fragmento de vidrio esmerilado que coincidía con la puerta rota de la casa de los Parsons. Así, Michael se convirtió de inmediato en el sospechoso principal. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? ¿Qué podría haberlo llevado a cometer un crimen tan brutal? Y, además, ¿por qué había destrozado su propia casa en el proceso? Michael negó cualquier implicación, afirmando que simplemente estaba esperando a un amigo. Sin embargo, en ese punto, los investigadores habían confirmado que faltaban objetos valiosos de ambas casas, lo que reforzaba la teoría de que el robo había sido un motivo. A pesar de eso, Michael insistía en que no había tomado nada. Si realmente era culpable, ¿dónde había escondido los objetos robados tan rápido? Resultó que Michael había sido un niño problemático que se había convertido en un adolescente aún más difícil. Tenía constantes conflictos con sus maestros. Apenas pasaba de un grado a otro. Aproximadamente un año antes, había comenzado a usar sustancias prohibidas, desarrollando rápidamente una dependencia. Su familia intentó intervenir y buscar tratamiento para él, pero nada parecía funcionar. De hecho,
Estaba recibiendo medicación de una clínica especializada, y esa era la razón por la que estaba esperando a su amigo ese día, un compañero usuario que le había prometido compartir parte de su receta. A pesar del fragmento de vidrio encontrado en su zapato, no había evidencia física que lo vinculara con la casa de los Parsons, ni huellas dactilares, ni ADN, nada en su ropa que sugiriera que había estado en la escena del crimen. Sin pruebas suficientes, las autoridades no podían arrestarlo, pero tampoco estaban listas para descartarlo como sospechoso. Al día siguiente de este impactante crimen, Rebecca, en un estado de pánico, llamó a la policía llorando, reportando que alguien había intentado hacerle daño. Según ella, estaba caminando a casa cuando de repente una figura emergió de los arbustos y le disparó antes de huir. El ataque fue tan rápido y con poca luz que no pudo ver bien a la persona. Ni siquiera pudo dar una descripción vaga. Cuando los oficiales llegaron al hospital para verificar su estado, inicialmente temieron lo peor. Podría ser que el mismo intruso desconocido que había entrado en ambas casas ahora estuviera apuntando a las familias que vivían allí. ¿Era esto parte de un patrón? Pero cuando supieron los detalles de su herida, la situación se volvió aún más extraña. La bala apenas había rozado su pierna, rompiendo apenas la piel. No era una herida seria y no había peligro real para su vida o salud. Eso solo levantó más sospechas. Si alguien la había emboscado en el bosque con un arma y no había testigos alrededor, ¿por qué no había terminado lo que había comenzado? En cambio, el atacante le había infligido solo una herida menor antes de salir corriendo, lo que solo añadía más misterio. Más tarde, Rebecca le dijo a los investigadores que el atacante le había exigido dinero, advirtiéndole que si no pagaba, la próxima vez no fallaría. Los detectives decidieron que era hora de hablar nuevamente con Michael, sospechando que podría estar involucrado de alguna manera. También llamaron a su amigo Anthony para interrogarlo. Al igual que Michael, Anthony había tenido problemas con sustancias y un historial de enfrentamientos con la ley. Además, las autoridades querían hablar con Christopher, el hermano mayor de Michael, ya que podría saber algo sobre lo que estaba pasando. Durante las entrevistas, quedó claro que Rebecca había estado considerando echar a Michael de la casa durante algún tiempo. Había estado robando dinero de ella, probablemente para mantener su creciente dependencia. Sin embargo, Christopher negó rotundamente que su hermano menor fuera capaz de hacerle daño a su vecina o extorsionar a su propia madre. Anthony también insistió en que no tenía nada que ver con esto y tenía una coartada sólida. El día del ataque, estaba en una clínica de tratamiento, lo que le daba una coartada a prueba de balas. 2 días después del robo y el ataque, la policía recibió una llamada desde la cárcel del condado. Uno de los internos, que estaba cumpliendo una corta sentencia por un delito de DOI, afirmó tener información sobre el caso de los Parsons. Su nombre era Jerry Jacobs, y era un viejo conocido de Rebecca Sears. El hermano de Rebecca, Jerry Jacobs, había estado viendo un noticiero sobre el crimen en la tele de la cárcel y sintió que tenía que comunicarse con los detectives. Creía que su hermana podría estar involucrada, ya que tenía todas las razones del mundo para querer que Kai saliera del camino. Lo que le contó a los investigadores cambió por completo la dirección del caso. Según Jerry, Rebecca había venido a él en un estado de llanto, confesando que había tenido un romance apasionado con nada menos que el esposo de su mejor amiga, David Parsons. Esa relación había estado ocurriendo durante un buen tiempo y ella se había obsesionado con la idea de estar con él. Semanas antes, incluso le había contado a su propio esposo, Tony, sobre el affair, lo que llevó a Tony a decidir de inmediato que iba a solicitar el divorcio, incapaz de perdonar la traición. Para ese entonces, Becky ya había arruinado su propio matrimonio, pero estaba decidida a quitar a Kai del medio para poder estar con David.
Le había suplicado a Jerry que la ayudara a hacer que todo pareciera un accidente, pero cuando se negó, ella siguió presionándolo, pidiéndole que encontrara a alguien que lo hiciera por dinero. Jerry también señaló que David tenía su propio motivo. Si Kay desaparecía, él sería libre para estar con Rebecca. ¿Acaso habrían conspirado juntos? De repente, el esposo que estaba de luto ya no era solo una víctima, ahora se convertía en un sospechoso principal. Los investigadores necesitaban interrogarlo nuevamente para determinar si había estado involucrado, si el crimen había sido planeado con antelación y qué papel podría haber jugado. Cuando David fue confrontado, admitió de inmediato el romance, pero insistió en que no tenía nada que ver con lo que le había pasado a su esposa. Juró que nunca desearía daño alguno a Kay, la madre de su hijo, y que no tenía idea de que Rebecca estuviera tramando algo. Su affair había comenzado el verano anterior y se había intensificado rápidamente. Se encontraban en las casas de cada uno cuando sus esposas e hijos no estaban, y nadie en el vecindario había sospechado nada. Sin embargo, David decía que había decidido terminar la relación recientemente, al enterarse de que Rebecca le había contado a su esposo la verdad y estaba planeando divorciarse. Él sentía que ella se estaba volviendo demasiado imprudente y no tenía intención de dejar a su esposa. Además, David tenía una coartada sólida. Estaba en otro estado por un viaje de trabajo cuando ocurrió el crimen, así que no había forma de que hubiera participado físicamente en el ataque. Al final del interrogatorio, el señor Parsons proporcionó sin querer un detalle crucial a los investigadores. Mencionó que el hijo mayor de Rebecca, Christopher, estaba al tanto de su romance. Christopher ya había sido interrogado antes, pero nunca había mencionado la relación de su madre con el esposo de su vecina fallecida. Ahora, los detectives necesitaban hablar con él de nuevo, y empezaban a darse cuenta de que tal vez habían estado enfocándose en el hermano equivocado todo este tiempo. Según Jerry, su sobrino era extremadamente cercano a su madre. No tenían secretos el uno del otro y el joven estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. A cambio de su lealtad, Rebecca había ayudado a Christopher a conseguir su propio lugar. Le había regalado un auto y había pagado su matrícula en una universidad de prestigio. Sin embargo, a cambio, ella esperaba obediencia total. Resulta que, durante los últimos meses, Rebecca había estado llamando a Christopher todas las noches, llorando por teléfono, desahogándose sobre la situación y suplicándole que se encargara del problema, insinuando fuertemente que se deshiciera de Kay. Christopher nunca estuvo de acuerdo directamente, pero tampoco se negó abiertamente. En su lugar, trataba de calmar a su madre sin enojarla. Los investigadores también descubrieron que tanto Christopher como su hermano menor habían estado luchando con la dependencia de medicamentos recetados. Rebecca, que trabajaba en un centro de fisioterapia, había estado suministrándole a su hijo analgésicos en secreto. Claro, ningún padre responsable haría algo así, pero para Rebecca era solo otra manera de mantener el control sobre él. Durante los interrogatorios de seguimiento, tanto madre como hijo negaron todo, llamando a las acusaciones infundadas. La policía se encontraba en una posición frustrante. Les faltaba evidencia sólida. Todo lo que tenían eran las declaraciones de Jerry y algunas sospechas, y eso no era suficiente para llevar el caso a juicio. La situación dio un giro dramático cuando, durante uno de los interrogatorios, los detectives expusieron el posible futuro de Rebecca tras las rejas o incluso la sentencia más severa si resultaba culpable. Fue entonces cuando finalmente ella se quebró y empezó a hablar. Para sorpresa de todos, hizo todo lo posible por desviar la atención. Rebecca, entre lágrimas, empezó a echarle la culpa a su propio hijo, diciendo que había cometido un error terrible al dejar que Christopher creyera que quería que Kay desapareciera. Insistía que nunca había querido eso en realidad,
Solo estaba molesta porque ella y David no podían estar juntos. Pero, según ella, Christopher debió haber interpretado sus palabras de otra manera y decidió tomar cartas en el asunto. Continuó diciendo que, en esa mañana fatídica, en realidad había llevado a Christopher a su casa con la supuesta intención de hablar con él y detenerlo antes de que hiciera algo imprudente. Sin embargo, tuvo que salir para llevar a sus hijos más pequeños a la escuela y luego irse a trabajar. Aseguró que le había suplicado a Christopher que no cometiera un error, pero él simplemente le respondió que iba a hacer lo que tenía que hacer. En un último intento por reducir su propia condena, Rebecca hizo otra revelación impactante. Sabía dónde encontrar los objetos de valor robados de la casa de la víctima, junto con la ropa manchada de sangre de Christopher. Le dio a los detectives una ubicación específica, una caja escondida en el ático de la cabaña de sus padres, a las afueras de la ciudad. Los objetos fueron efectivamente encontrados en el lugar indicado, y el análisis forense pronto confirmó que contenían sangre de Kai, así como las huellas dactilares de Christopher y otras evidencias. Esto proporcionó una prueba innegable de su participación, pero Rebecca sabía demasiado. Estaba completamente al tanto del plan, había estado involucrada en cada detalle y tenía un interés personal en asegurar que su hijo lo llevara a cabo. En la mañana del crimen, Becky misma había llevado a su hijo mayor a su casa. Ella supuestamente sospechaba lo que él estaba planeando, pero no estaba del todo segura, así que le rogó que reconsiderara. Christopher ya había traído un cambio de ropa y un bate de béisbol. Mientras su madre estaba fuera, él entró a la casa de la vecina y se escondió, esperando. Cuando Kai entró en el garaje, Christopher la emboscó y lanzó un ataque brutal. Ella luchó desesperadamente, pero fue superada. La forzó a regresar al garaje, donde vio una palanca cerca y la usó para darle los golpes finales. Luego, el bate que había traído fue lo que terminó con la pelea. Después del ataque, Christopher trató de hacer que la escena pareciera un robo, llevándose algunos objetos de valor para que todo pareciera más convincente. Luego regresó a la casa de su madre, donde rompió la puerta trasera, esparció cosas por el suelo y se llevó algunas cosas más para que pareciera que ambas casas habían sido atacadas. Después de cambiarse a ropa limpia, metió los objetos robados y su ropa ensangrentada en una bolsa. Condujo a una propiedad vacía y escondió todo en el ático. Después, llamó a su madre para que lo recogiera. Era evidente que madre e hijo habían discutido cada detalle con anterioridad. El plan del robo había sido idea de Rebecca, y cuando la policía comenzó a acercarse, incluso orquestaron un ataque simulado a Rebecca para desviar la atención. Durante su testimonio, ella insistía entre lágrimas que su hijo nunca tuvo la intención de hacerle daño, pero ambos entendían que esto era necesario para protegerse, ya que ambos enfrentaban la posibilidad de una condena máxima. Los casos se separaron y cada uno tuvo su propia representación legal. El juicio comenzó el 22 de abril de 2009 y se convirtió efectivamente en una batalla entre madre e hijo. Cada abogado defensor intentó echarle la culpa al otro acusado. Dentro de la sala del tribunal, el comportamiento de la señora Sears levantó cejas, lanzaba besos a su hijo, le susurraba te amo y trataba de parecer emocional al mirarlo. Los asistentes encontraron sus acciones perturbadoras e insinceras, sospechando que intentaba manipular la percepción pública. Mientras tanto, ella y su abogado seguían tratando de cargar con toda la responsabilidad a su propio hijo. Además, Rebecca escribió 2 cartas a Christopher que luego fueron filtradas a la prensa. En ellas, le suplicaba que no le guardara rencor, expresaba su amor y decía lo feliz que estaba de verlo en el tribunal. Estas cartas solo avivaron la indignación pública. El caso atrajo una atención mediática significativa, cautivando a audiencias en todo el país.
Al final, quedó claro que Rebeca había traicionado a su propio hijo en un intento por salvarse a sí misma. El tribunal tomó en cuenta su cooperación y la salvó de la condena máxima. Pero tanto Rebeca como Christopher fueron declarados culpables de un crimen violento premeditado, manipulación de evidencia y perjurio. Christopher también fue condenado por allanamiento de morada y robo, así que ambos recibieron una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando escuchó la sentencia, Christopher parecía completamente destrozado, no solo por la condena en sí, sino por el hecho de que su propia madre, la persona que lo había manipulado para que cometiera un acto tan horrible, ahora lo había traicionado por completo. Era como si todo su mundo se hubiera desmoronado en un instante. Al final, Rebeca no solo arruinó su propia vida, sino que condenó a su hijo a una existencia tras las rejas, robó a un joven llamado Derek de su madre y trajo deshonra a toda su familia. Todo por sus propios deseos egoístas y una obsesión con un hombre que en realidad nunca le perteneció. Era una tragedia que dejó a todos con el corazón roto. Así que, gracias por ver, amigos. Su apoyo significa mucho para mí, y pueden ayudar a que mi canal crezca dándole like, dejando un comentario y compartiendo este video. Su participación realmente marca la diferencia. Nos vemos pronto.